El milagro de Guadalajara, la increíble historia de perseverancia del piloto mexicano. La sangre manaba de su rostro mientras el coche destrozado humeaba a pocos metros. El joven piloto de 15 años yacía inmóvil sobre el asfalto caliente de 1911 en Guadalajara. Los médicos corrían hacia él mientras Antonio Pérez, su padre, sentía que el mundo se derrumbaba. Nadie lo sabía entonces, pero aquel terrible accidente en karting no sería el final, sino el verdadero comienzo de la leyenda de Sergio Michel Pérez Mendoza, nacido el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco. Checo creció en una familia donde el automovilismo era una pasión. Su padre, Antonio Pérez Garibay, había sido manager de pilotos y transmitió a su hijo el amor por la velocidad desde que apenas podía caminar. A los 6 años, Sergio ya pilotaba karts, destacándose inmediatamente como un niño prodigio. En las calurosas pistas de Jalisco, el pequeño Checo mostraba una determinación feroz. Los mecánicos veteranos movían la cabeza con asombro al ver cómo aquel chamaco flaco ajustaba líneas de carrera imposibles para su edad. Mientras otros niños jugaban videojuegos, él estudiaba telemetrías con la concentración de un cirujano. La familia Pérez no era adinerada, y el automovilismo profesional requería inversiones astronómicas. Para financiar la carrera de su hijo, Antonio vendió varios negocios y apostó todo lo que tenía. Su madre, Margarita, cosía los uniformes de carrera y preparaba comida para vender en las competencias. Los hermanos mayores de Checo renunciaron a sus propios sueños para apoyarlo. Con apenas 14 años, Sergio dejó su hogar, su familia y su México querido. Solo, sin hablar el idioma y con una maleta llena de sueños, llegó a Europa para competir. Dormía en talleres mecánicos, comía lo que podía y ahorraba cada centavo. Mientras pilotos con fortunas familiares vivían en mansiones, Checo compartía un pequeño apartamento con otros 4 mexicanos en condiciones que harían llorar a su madre si las hubiera visto. El accidente que casi acaba con su vida en aquella pista de Guadalajara dejó cicatrices permanentes, pero también forjó su carácter. Los médicos advirtieron que podría no volver a correr. 6 semanas después, Checo estaba de vuelta en Minot, el cockpit, con puntos de sutura todavía en el rostro y una determinación inquebrantable en la mirada. La Fórmula BMW fue su primera categoría internacional. Con un presupuesto minúsculo, compitió contra herederos de fortunas europeas. En el circuito de Zandvoort, bajo una lluvia torrencial, Checo apareció con un casco pintado a mano para ahorrar dinero. Los otros equipos se burlaban del mexicanito, hasta que en condiciones imposibles adelantó a 12 pilotos para terminar en el podio. El silencio en el paddock fue su primera victoria. Su camino hasta la Fórmula 1 estuvo lleno de sacrificios inimaginables. En 2007, mientras competía en la Fórmula 3 británica, vivía en un pequeño cuarto en la fábrica del equipo en Oxford. Despertaba a las 5 de la mañana para ayudar a los mecánicos a limpiar el taller antes de los entrenamientos. Por las noches, estudiaba inglés con un diccionario desgastado mientras sus rivales salían de fiesta. Carlos Slim, el empresario mexicano, vio algo especial en aquel joven obstinado y decidió apoyarlo a través de Telmex. No fue caridad, sino inversión, en talento puro. La GP2, actual Fórmula 2, fue el último escalón antes del sueño supremo. En Mónaco, el circuito más exigente del mundo, Checo demostró su clase con una victoria que dejó boquiabiertos a los jefes de equipo de Fórmula 1. Y entonces llegó el momento con el que había soñado desde niño. Peter Sauber, dueño del 106 equipo suizo de F1, le ofreció un contrato para 2011, el primer piloto mexicano en F1 desde los años 80. La noche que firmó el contrato, Sergio llamó a su padre. A miles de kilómetros, en Guadalajara, Antonio Pérez lloró como un niño al teléfono, recordando cada sacrificio, cada peso invertido, cada momento de duda. Su primer gran premio en Melbourne fue un despertar brutal a la realidad de la F1.
El Sauber era un coche mediocre, pero Checo logró puntos en su carrera debut. Sin embargo, la fortuna le preparaba una prueba devastadora. En Mónaco, durante la clasificación, perdió el control en el túnel a más de 280 km/h. El impacto fue tan violento que las transmisiones televisivas cortaron la imagen. El mundo contuvo la respiración mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente. En México, millones rezaban por su compatriota. Milagrosamente, Sergio sobrevivió con solo una conmoción cerebral. 3 carreras después estaba compitiendo nuevamente. La F1 aprendió entonces que aquel mexicano no entendía el significado de rendirse. La temporada 2012 marcó su consagración. En el diluvio de Sepang, Malasia, Checo protagonizó una de las carreras más memorables de la historia reciente. Con un modesto Sauber, cazó al Ferrari de Fernando Alonso, bicampeón mundial. La afición mexicana enloqueció cuando Pérez, sobre pista mojada, recortaba segundos vuelta tras vuelta al español. El ingeniero de Checo, temblando de emoción, le rogaba por radio: «Ten cuidado, estamos en posición de podio». La respuesta del mexicano fue lapidaria: «Voy por la victoria». Un pequeño error en la última curva lo privó del triunfo, pero aquel segundo lugar tuvo sabor a gloria. En el podio, un checo visiblemente emocionado alzaba la bandera mexicana mientras las lágrimas corrían bajo su casco. En Guadalajara, su barrio natal se lanzó a las calles en una celebración espontánea. México acababa de redescubrir su pasión por la F1. McLaren, uno de los equipos más prestigiosos, lo contrató para 2013 como reemplazo nada menos que de Lewis Hamilton. Parecía el sueño cumplido, pero se convirtió en pesadilla. El coche resultó ser el peor McLaren en décadas, y el equipo británico no supo manejar el estilo único de pilotaje de Pérez. La prensa inglesa lo atacó sin piedad. Después de mínimo un solo año, McLaren lo despidió. Para muchos pilotos, aquello habría sido el fin. Para Checo, fue solo otro obstáculo. Force India, luego Racing Point, le dio una oportunidad, y él respondió con rendimientos excepcionales en un coche de presupuesto limitado. Durante 7 años construyó una reputación como uno de los mejores gestores de neumáticos de la parrilla y especialista en remontadas imposibles. La pandemia de COVID-19 en 2020 casi termina con su carrera. Primero, contrajo el virus y tuvo que perderse carreras mientras luchaba contra síntomas severos. Después, su equipo le comunicó que prescindirían de sus servicios para 2021, a pesar de sus excelentes resultados. Todo parecía perdido. Y entonces, en las calles de Sakhir, Bahrein, ocurrió el milagro. Golpeado en la primera vuelta, Checo cayó al último lugar. Lo que siguió fue una exhibición de manejo que quedará para la historia. En un circuito donde adelantar es casi imposible, remontó posición tras posición. Cuando su futuro compañero Max Verstappen y George Russell colisionaron en la punta, Pérez heredó el liderato. Con una precisión quirúrgica y neumáticos al límite, controló la carrera hasta ver la bandera a cuadros. Sergio Pérez, al borde del retiro forzoso, había logrado su primera victoria en Fórmula 1. En el parque, cerrado, sollozando, apenas pudo hablar. Después de 190 carreras, por mi familia, por México, nunca dejé de creer. Las llamadas no se hicieron esperar. Red Bull Racing, el equipo campeón que había dominado con Sebastian Vettel, le ofreció un contrato para 2021. Checo había ascendido a las grandes ligas, pero el desafío más grande estaba por venir: compartir equipo con Max Verstappen, considerado por muchos como el piloto más rápido de su generación. En Red Bull, Pérez demostró por qué merecía estar entre la élite. Su victoria en Azerbaiyán 2021 fue una clase magistral de control y frialdad. Mientras los demás pilotos destruían sus neumáticos en las exigentes calles de Bakú, Checo los preservaba con una sensibilidad sobrenatural. Su ingeniero de carrera confesaría después: «No entendemos cómo lo hace,
Sus datos de telemetría son como de otro planeta. Pero su contribución más valiosa llegó en Abu Dhabi, en la carrera que definiría el campeonato mundial entre Verstappen y Hamilton. Con un manejo defensivo extraordinario, Checo contuvo al británico durante varias vueltas cruciales, permitiendo a su compañero recortar una desventaja de 8 segundos. Verstappen, tras coronarse campeón, declaró emocionado: «Checo es una leyenda. Sin él esto no habría sido posible». El Gran Premio de México se transformó en una fiesta nacional cada vez que la F1 visitaba el país. El autódromo. Hermanos Rodríguez vibraba como ningún otro circuito en el calendario. La curva peraltada final fue rebautizada como Estadio Checo Pérez, donde 45,000 mexicanos rugían cuando su ídolo pasaba por allí. Niños de barrios humildes, como el propio Checo en su infancia, ahora soñaban con ser pilotos. Sus podios y victorias posteriores consolidaron su estatus como el mejor piloto latinoamericano de su generación. En Arabia Saudita 2022, protagonizó un duelo épico con Charles Leclerc que se decidió por milésimas. La prensa internacional, que tantas veces lo había subestimado, ahora lo calificaba como el ministro de Defensa por su capacidad para contener a rivales más rápidos. La temporada 2023 trajo nuevas victorias y también controversias. La relación con Verstappen, siempre profesional pero tensa, se puso a prueba en varias ocasiones. El neerlandés, genio indiscutible pero de temperamento explosivo, encontró en Checo un compañero que no se achicaba ante sus arranques de furia. En el paddock se comentaba que Pérez era el único capaz de plantar cara al tricampeón mundial sin perder la compostura. Mientras tanto, en México, Checo se convertía en mucho más que un deportista. Sus fundaciones ayudaban a miles de niños desfavorecidos. En su Guadalajara natal, financió hospitales y escuelas. Cuando terremotos azotaron el país, fue el primero en movilizar ayuda internacional. Su imagen trascendió las pistas para convertirse en símbolo nacional de perseverancia. Su familia, siempre su ancla emocional, creció con el nacimiento de sus hijos. Checo, el piloto implacable en la pista, se transformaba en padre amoroso en casa. Cada victoria la dedicaba a Carola, su esposa, quien había estado a su lado desde los momentos más oscuros de su carrera. En 2024, mientras luchaba por el subcampeonato mundial, Checo reflexionaba sobre su trayectoria en una íntima entrevista. «No vine a la Fórmula 1 para hacer amigos o para que me aplaudan. Vine a demostrar que un mexicano puede competir contra cualquiera. Cada vez que subo al podio no soy yo quien gana, es todo México». Los aficionados europeos tardaron en valorar su estilo. No era el más rápido en clasificación, pero en carrera, cuando los neumáticos se degradaban y el talento puro ya no bastaba, Checo brillaba como pocos. Los ingenieros estudiaban con asombro cómo extraía rendimiento de gomas que para otros eran inmanejables. El secreto, confesaba él entre risas, estaba en las calles de Guadalajara donde aprendió a manejar. Si puedes controlar un coche en el tráfico mexicano, puedes controlar cualquier cosa. Su español salpicado de mexicanismos se volvió legendario en las transmisiones de radio. Aquel «Viva México, cabrones». Tras ganar en Mónaco, se convirtió en camisetas, memes y hasta apareció en una canción de reggaetón que alcanzó el número 1 en Latinoamérica. Pero el camino seguía siendo cuesta arriba. En cada renovación de contrato, los analistas predecían su salida. En cada error, los críticos pedían su cabeza. La presión era constante, implacable. A diferencia de pilotos con pasaportes europeos, Checo sabía que no tendría segundas oportunidades. Cada carrera era una final. Este peso extra forjó un carácter único. En los momentos críticos, cuando otros se derrumbaban, Pérez sacaba lo mejor de sí mismo. Su ingeniero jefe lo resumió perfectamente. Hay pilotos con más talento natural, pero ninguno con el hambre de Checo. Es como si llevara fuego dentro. El legado de Pérez va mucho más allá de estadísticas y trofeos. Abrió las puertas de un deporte dominado históricamente por europeos.
Después de él, equipos y academias comenzaron a buscar talento en Latinoamérica. Jóvenes pilotos mexicanos, colombianos y argentinos ahora encuentran oportunidades gracias al camino que Checo trazó con sacrificio. En el Museo de Red Bull en Austria, junto a los monoplazas de Vettel y Verstappen, el Sauber con el que logró aquel mítico podio en Malasia ocupa un lugar privilegiado. En el casco, una frase en español que Sergio escribió antes de la carrera. Para mi México lindo y querido, siempre adelante, nunca para atrás. La historia del niño de Guadalajara que conquistó la Fórmula 1 es hoy inspiración para millones. Cuando los obstáculos parecían insuperables, cuando las puertas se cerraban una tras otra, cuando el dinero se acababa y las esperanzas flaqueaban, Checo Pérez hizo lo único que sabe hacer: apretar los dientes, aferrarse al volante y acelerar a fondo hacia sus sueños. Así es Sergio Pérez, así es Checo, así es México en su expresión más pura: resistencia, pasión y un corazón que nunca, bajo ninguna circunstancia, conoce la rendición.